hacer algo que no había hecho por escrito, que es definir de un modo muy sencillo lo que es la renta básica, puesto que aunque aquí la mayoría suelen ser activistas y más o menos la conocen de un modo u otro, sí que se genera mucha confusión, quizás interesada a veces. Entonces tiene una fórmula muy fácil de definir: renta básica universal, individual e incondicional, planteada como un derecho humano. Es una cantidad monetaria suficiente, o, como han dicho los compañeros de Pobreza Cero, si sacamos todos esos miles de millones que se van por ahí por el agujero de alcantarilla, pues quizás no tendría por qué ser tan básica, pero un dinero suficiente para cada persona, renta económica monetaria básica, suficiente, individual para cada persona como cualquier derecho humano, incondicional. Esto es crucial porque la condicionalidad se convierte en estigmatización y está siempre haciendo que cualquier renta condicionada se convierta en una trampa de pobreza de la que no salimos. En vez de ser una red de seguridad, se convierte en una red, una tela de araña en la que nos vemos atrapados y no nos deja desarrollarnos como seres humanos. Entonces es incondicional, universal, individual. Bueno, yo básicamente pertenezco al grupo de Renta Básica que bueno, se encarga de difundir, incluso ha hecho acuerdos, ya está haciendo acuerdos con las universidades para difundir esta medida contra la pobreza y contra la exclusión social, una manera de erradicar esa pobreza que nos anuncian ya algunas cifras de 18 millones de españoles en riesgo de exclusión. Yo os invito a ir a los hospitales públicos y a los institutos y empezaréis a ver la pobreza ya muy de cerca, muy de cerca. Bien, como digo, me podía enrollar, así que no voy a hacerlo y voy a leeros el texto, y luego en el debate pues atenderé pues encantado todo tipo de preguntas y difundiré todo lo que me pidáis. Estamos en el 5º aniversario del 15M. Pudimos decir entonces, en el año 2011, en voz alta, que esto no era democracia y que los medios no tuvieran más remedio que reproducirlo por fin. Pudimos tomar la plaza sin que nos echaran. Pudimos decir: no nos representan. Pudimos decir: sí se puede. Pero ahora estamos celebrando aniversario de ese día, 5 años después, sin un logro, sin muchos logros fundamentales aún. Y es que la pobreza, la exclusión social son ya una realidad terrorífica que nos invade sin piedad, y creo que sin soluciones en marcha aún. En este momento más que nunca, como decía esta misma semana el exministro de Finanzas griego que todos conocéis, Yanis Varoufakis, dijo esta misma semana que la renta básica universal incondicional se convierte en necesaria y en una medida primordial para humanizar las condiciones de vida de todos. Celebro que los economistas que no están dados a echar cartas del tarot lo vean como una medida realista. La renta básica universal e incondicional no es toda una política, pero sí que es una medida política que propone una utopía alcanzable, ya os anticipo, en la que todos podamos libremente decidir qué queremos ser, qué queremos hacer, qué sociedad construir juntos. Porque en una sociedad en la que todos son más libres para pensar y para vivir, y no somos acosados en nuestra propia existencia para aceptar en esta situación desesperada las opciones desesperadas que nos ofrecen, podremos construir un mundo más justo. La desigualdad, el tremendo poder de las corporaciones de las que han hablado nuestros compañeros del TTIP, ese tremendo poder sobre los gobiernos solo se sustentan en el miedo, como decía José Luis San Pedro, en ese miedo a esa falta de recursos y de libertad de la mayoría para enfrentarse, sin poner en riesgo lo poco que nos queda, y ese poder disciplinador, ese poder se verá muy mermado con un suelo desde que conseguir esa seguridad en nuestra libertad para decidir. Seguridad existencial, no amenazada, incondicionalmente como seres humanos. Tendremos una base en la que ya no nos podrán apretar más y podremos salir dignamente de la batalla. Seres humanos todos y todas, independientemente de su condición social o riqueza, de su estado de salud, seas o no capaz de ejercer una tarea remunerada, porque una persona lo es, con enfermedades raras o no, con mejor salud o peor, y por supuesto todos y todas somos personas y todas con derecho a ser felices y desarrollarnos como seres humanos iguales. Que se habla mucho de estas cosas, se utilizan mucho en los papeles,
pero no se utilizan luego cuando se legisla. Siempre se dice es que ahora ya no se puede. Los seres humanos tenemos unos derechos que son continuamente arrebatados por mil excusas, por el poder. Y cuando nos los dan aparentemente en un papel, es un papel mojado si no conseguimos que además se garantice nuestra existencia, nuestra libertad de no depender de otro para luchar por ellos y defenderlos. La renta básica es un derecho además casi naturalmente generado por los recursos que como sociedad y globalmente todos en el mismo barco hemos logrado con avances científicos, con inversiones, la mayoría de ellas públicas, pero que revierten sus beneficios a manos de unos pocos y que se van a manos privadas. Es un derecho de riqueza generado colectivamente que debe revertir en una renta para todos y cada uno de los seres humanos. Creo yo que el otro día hablaba también Varoufakis y también en la película In the Same Boat, como si tú vas a coger un iPhone, casi todas las tecnologías de las que se nutre ese iPhone para ser atractivo, para utilizarlo, es tecnología que ha nacido de inversiones públicas, pero evidentemente la generan la riqueza para manos privadas. Igual que ahora mismo como usuarios en Internet somos usuarios que se computan para las publicidades que les generan unos pingües beneficios a esas empresas y que a nosotros no nos derivan ningún pingüe beneficio. Además, en este momento la automatización ha eclosionado y su último gran avance, el último gran avance de la automatización nos pilla a todos con el pie cambiado, porque las máquinas ya no necesitan prácticamente programadores humanos. Se pueden programar a sí mismas. Ya se pueden programar a sí mismas. Prácticamente cualquier trabajo puede ser realizado por máquinas. En el futuro todas estas tareas se llevarán el empleo, que ya no será recuperado en la misma medida, y eso se está demostrando. Buena noticia si beneficiará a todos, puesto que, bueno, si las máquinas realizan las tareas, tendremos más tiempo para ser personas que dediquemos tiempo a los nuestros, a las faenas creativas, a las tareas reproductivas, a todo lo que queramos ser y hacer. A todas esas tareas que se le pregunta a alguien cuando va a empezar una carrera a un estudiante y que tiene que decidir entre lo que le es útil para intentar, según el mercado, salir adelante en la vida, o lo que le gustaría hacer. Casi todos les gustaría hacer cosas que el mercado parece que no les va a remunerar. La dignidad de un empleo no está en el empleo mismo. Este es uno de los problemas, el paradigma que tenemos del empleo como la única fórmula para tener una vida digna, porque era el que nos daba el dinero para tener la vida digna. Si se va el empleo no tenemos con qué agarrarnos a la vida digna, pero lo malo es que nuestra mentalidad es la de que el empleo era la dignidad. No es así, señores. Muchos trabajos son muy dignos, las tareas que se hacen en casa, la gente que se va a ayudar en tareas voluntarias, todo lo que hacemos creativo. Realmente casi todo lo que hacemos, menos lo remunerado, suele tener mucha dignidad. Porque uno puede ser empleado en una tarea remunerada de una firma que no aporta nada a la sociedad, incluso puede contaminarla, al contrario, puede perjudicarla, pero no tenemos más remedio que aceptarla ante la disyuntiva de el empleo o la nada. De hecho, la mayoría de las tareas que más nos enriquecen y aportan y dan felicidad son no remuneradas. Y la felicidad, esa que yo me encontré en el 15M cuando vine aquí la primera vez, el primer año, cuando vine aquí con mi hija y la pasé aquí orgulloso, una de las cosas más chulas que había, y creo que la recordaréis todos, era que se respiraba felicidad, alegría. Y esa alegría, esa felicidad crea cohesión. Esa alegría, esa felicidad crea una sociedad más justa, viviendo felices, viviendo no estrujados, estrangulados por una sociedad que no te deja vivir dignamente. Esa felicidad, ese derecho universal, ese motivo fundamental para reunirnos en sociedad, esa felicidad compartida de un mundo más justo y con una mejor redistribución de riqueza, una riqueza que ahora está, como bien han dicho los compañeros, tanto de Pobreza Cero como del TTIP, está en manos de unos pocos. Hay una brecha impresionante, está polarizado. Un 1% tienen el 60% de la riqueza, un 1%, y estoy exagerando, pero en el 1%. La buena noticia que quiero daros es que precisamente esa renta básica universal e incondicional no solo no es una utopía lejana, sino que depende solo de la voluntad política. Porque podríamos cobrarla incluso antes de recuperar todos estos dineros que se están yendo, todos estos BES, todas estas estafas, solo con el dinero que declaramos en los IRPFs, podríamos tener una renta básica, cambiando evidentemente la fiscalización.
Podríamos cobrarla en estos momentos de crisis con una simple fiscalización diferente en el IRPF que favorecería al 80% de la población y perjudicaría, pero no gravemente, al 20%, el cual sería también probablemente, si es un ser humano, más feliz en un mundo más justo y con una redistribución de riqueza más justa. Y eso lo han demostrado con datos reales los economistas Lluís Torrens, Jordi Agarons, Daniel Raventós. Lo digo porque ya, repito, no son pitonisos o gente que está especulando. Se hizo con 2 millones de declaraciones de datos reales del Reino de España. Esta renta básica propone una renta monetaria individual incondicional, un derecho que no se financiaría mermando ni tomando recursos del estado del bienestar. Más al contrario, nos unirá juntos para luchar por volver a recuperarlo y a mejorarlo. Nos dará una concienciación de cohesión que nos empujará a todos a exigir esos derechos humanos como prioridad sobre los derechos del dios mercado. No solucionará todo, evidentemente. Para todo lo demás habrá que implementar toda una nueva política, unas nuevas reglas del juego. Pero ya, en este momento, y con sus propias reglas, sin cambiarlas siquiera, estamos demostrando que se puede financiar. Por supuesto que las cambiaremos, pero ya tienen que darnos esa renta básica. Ya no nos la pueden negar ni siquiera ahora. Ayudaría a una caja de resistencia para la lucha obrera, permitiría actividad creativa aunque esta no sea valorada por el mercado, nos ayudaría a la emancipación de los jóvenes, la lucha de todos los derechos tendría una red de seguridad, que es más bien en este caso un mínimo del que no podemos caer. El emprendimiento sería más viable y no nos paralizaría la trampa de la pobreza, de las rentas condicionadas y su estigmatización. Estamos en un mundo muy cruel, muy injusto y necesitamos medidas como esta que cambien radicalmente el cuento. Pensar en una cosa que no nos cuentan los medios ahora mismo, que no la visibilizan. Pensar en la cifra de muertes por accidentes de tráfico. Luego sumar ahora las cifras por los accidentes laborales. Sumarle a eso las muertes violentas, y las de violencia de género también, obviamente. Sumarle las de los accidentes en el hogar. Bueno, pues las cifras de suicidios en esta crisis, en este país, ahora, superan, sumando todas estas, son el doble, y no nos lo cuentan los medios, que son libres en la medida que el dueño de la imprenta les deja. Estamos diciendo que en una situación de emergencia tenemos ahora mismo una medida, la renta básica, y un botón para socorrer a todos y ya, y no lo apretamos, lo tenemos ahí y no lo apretamos. Es como los refugiados, tenemos los recursos para que no tengan que cruzar a nado y no lo hacemos. Tenemos las fronteras para poder quitarlas de en medio y no lo hacemos. Pensemos, porque poder, podemos. Mi fuerza para seguir en esta lucha titánica de todos nosotros en las bases contra ese poder, en mi caso, son mis hijos. Ellos no pueden heredar esta barbarie feudal y fascista que las corporaciones y sus políticos han convertido el mundo. Tienen que heredar la renta básica del progreso social al que hemos llegado. Así que seguiré hasta el final luchando contra la mentira de que no se puede, de que debemos aceptar las opciones que nos dan, de que no podemos crear nuevas reglas y que tenemos que jugar las suyas, que no podemos jugar nuevas formas de política. Recordarlo, que no se nos olvide, no se trataba solo de que nos dejaran entrar unos pocos a las instituciones para que jugáramos con sus reglas de juego. Se trataba de horizontalidad, de igualdad, de libertad. La renta básica universal, individual e incondicional es la medida que más y mejor rompe las reglas del viejo mundo y en sus propias narices. No dejéis que pase de largo esta oportunidad y difundidla. Gracias.